Bueno, hola a todos y todos, todas y todos. Les damos la bienvenida a este primer encuentro entre, bueno, toda la Corte 2025 y nosotras, las docentes. Les voy a contar quiénes están hoy acá. Bueno, a mí me conocen porque los convoqué por el aula de tutorías. Nos acompaña Marcela Cancela. Hola, Marcela. Hola, ¿qué tal? Buenas Marcela tardes. Cancela es profesora de este ciclo de complementación curricular y hoy nos va a acompañar para conocerlos también a todos y todas. Y está Alejandra Santos, que es la directora de la carrera. Nos vamos a organizar del siguiente modo. En general, bueno, yo le doy la palabra a Ale bueno, para que les dé la bienvenida, para saludarlos, para contarles algunas cosas de la carrera que son como muy útiles y necesarias de saber. Después dejaremos algunos minutitos para preguntas, porque siempre en estos primeros tiempos surgen preguntas en relación a el cursado, las materias, bueno, muchas preguntas. Y después me voy a quedar un ratito yo con ustedes conversando sobre mi rol y algunos tips que yo he como recogido como docente orientadora, que pueden ser de ayuda para los primeros tiempos, que los primeros tiempos suelen ser un poco abrumadores. Quizás en este grupo no, pero bueno, en general es abrumador. Teniendo en cuenta que recién hace como muy poquito que arrancamos, ¿eh? Sepan que pasadas estas primeras semanas, los docentes ahí nos ponemos las pilas y arrancamos con Tuti. ¿No, Ale? Sí, Y si querés, perdón, Ale, perdón, le doy la palabra a Marcela que lo saludes también, así después ya arrancamos. sí, Bueno, sí, muy, perfecto. muy corto. Muchos de los nombres que leo ya los he visto dando vuelta por el foro, armando los grupos, porque tienen una de las primeras materias conmigo algunos, que es Sociedad, Cultura, Educación y Tecnología, ¿no? Bueno, y vamos a ver, a tratar dos o tres puntos en esta primera reunión, y por eso, bueno, quería sumarme, sobre todo en este año. Ale, y después vemos cómo vamos. Bueno, bienvenidas a todos y todos a la Universidad Nacional de Lanús, allá en la casa de cada uno de ustedes, donde sienta que están, que viven, que trabajan, son parte de la universidad y son tan estudiantes como el estudiante que viene a diario a cursar en clase presencial. Esto significa que les corren este, todas las obligaciones y todos los beneficios y todos los cuidados y atenciones que a un estudiante que va a diario. Lo digo porque parece una cosa obvia, muchas cosas van a aparecer así como ¿por qué nos dice esto? Porque es muy difícil generar pertenencia a la distancia a veces, ¿no? Estamos haciendo un curso, estoy haciendo algo en una universidad en Capital, que tampoco es en Capital, es en la provincia de Buenos Aires. En una época, nosotros cumplimos el año pasado 25 años de dictar esta carrera, no la misma, porque si no estaríamos hablando de enroscar tuercas casi. Hemos cambiado planes de estudio y modificado contenidos, pero sí la licenciatura en informática educativa, que luego devino en modificaciones, planes de por medio en esta licenciatura. Ya en el 2014 pensamos que hablar de tecnologías digitales iba a ser el término que nos iba a dar vigencia durante mucho tiempo y lo hemos comprobado, por eso no le pusimos, no seguimos con la cuestión de relacionar la tecnología educativa, porque entendemos que es como un poco más lo que nosotros vemos, aunque lo aplicamos a la educación. Ustedes son admitidos a esta carrera porque tienen dos probables recorridos, o porque son docentes
de cualquier disciplina, de cualquier nivel, o porque son técnicos superiores. Y esto tiene una explicación, y es bueno que la sepan, y es que la formación de ustedes, esta que nosotros pedimos que por favor nos certifiquen que estudiaron 1400 horas, respondería en el criterio de los ciclos de complementación curricular a su formación de base, y el ciclo que están haciendo es el que complementa su formación para obtener una formación de grado, que es una licenciatura. Por eso ustedes con su licenciatura son tan licenciados como si fueran licenciados en turismo, licenciados en relaciones internacionales, si hubieran hecho una carrera de 4 años directa en una universidad. Por este mismo motivo es que es una carrera que no habilita para la docencia. Nosotros lo decimos durante todo el tiempo en el que promocionamos, lo tenemos bien claro, porque en este país, para la docencia, habilita la formación docente. Entonces, todos ustedes que ya vienen con una formación docente, lo que obtienen es una formación de grado académico que, por supuesto, por ser ciclo y por estar reconocido en algunas provincias, como en provincia de Buenos Aires, les puede redundar en algún tipo de diferenciación a la hora de aspirar a cargos, pero al que no es docente no lo habilita para la docencia. ¿Qué es lo bueno de esta formación? Que nosotros no formamos solo docentes, formamos en una licenciatura, es decir, no formamos docentes, formamos en una licenciatura que toma la temática de la relación entre las tecnologías digitales y la educación, entendiendo que hay un montón de espacios de trabajo diversos en los que son necesarios licenciados en educación relacionados con tecnologías. Por ejemplo, diseños de contenidos, por ejemplo, quienes hacen diseños o customizaciones de entornos de LMS, de Learning Management System, como puede ser el Moodle, o quienes hacen investigación sobre el tema, o quienes trabajan en editorial, en el diseño de contenidos educativos, o quienes simplemente quieren estar actualizados en el mundo de qué pasa con la tecnología según sus quehaceres docentes, ¿no? Por eso es muy lindo el ámbito y los grupos que se generan, porque ustedes van a tener compañeros que son docentes de otras materias, en otros niveles, y que viven en cualquier lugar del país. Y eso a nosotros es lo que con lo que más nos gusta trabajar. De hecho, por ejemplo, siempre lo decimos en estos momentos, tenemos un estudiante que está escribiendo su TFI al borde del rompehielos Irizar, porque es gendarme y porque ya le tocó estar en este momento. Así que tenemos presencia en todo el país, y a nosotros nos gusta mucho sentir que un poquito de UNLA va quedando en todo el país, y luego les pedimos que sigamos en contacto para ver qué propuestas podemos llevar. Dicho esto, que hasta acá pregunto si hay alguna duda. No, bueno, cualquier cosa me interrumpen. Lo segundo que es importante que sepan es que es una carrera de ciclo, es una carrera universitaria, es un ciclo de complementación curricular que tiene 20 materias más 4 seminarios transversales. Estos seminarios transversales son 2 niveles de inglés, el seminario de pensamiento nacional latinoamericano y el seminario de justicia y derechos humanos. Y 4 materias, y 5 materias por cuatrimestre. A partir del segundo cuatrimestre, una de las materias es optativa, y otra de las materias, mejor dicho, a partir del segundo cuatrimestre, ustedes pueden elegir
qué tramo de la formación quieren hacer. Hay un tramo pedagógico y hay un tramo tecnológico. Esto no significa que los docentes tengan que hacer el tramo pedagógico y quienes son técnicos en sistemas, el tecnológico. Justamente nosotros lo planteamos para darle el espacio y el lugar del que viene con una formación pedagógica. Dice, bueno, a ver qué es lo que cuentan en la formación en el trayecto tecnológico, o al revés. Por eso nos gusta decir que de alguna manera cada uno de ustedes tiene un espacio, aunque no sea tan grande, porque a lo mejor no podemos tener un panorama de 20 materias optativas, pero sí que es como artífice de su propia formación, que va tomando alguna decisión acerca de qué le interesa más y de qué le interesa menos. Siempre surge la pregunta, ¿podemos hacer los dos trayectos? No. No pueden hacer los dos trayectos, no porque nosotros seamos egoístas a la hora de transmitir conocimientos, sino porque por sistema, para poder ustedes luego elegir sus materias en el guaraní, tienen que tener un trayecto elegido. Ahora me dicen, profesora, directora, cuando terminamos, ¿podemos hacer las otras materias del trayecto en calidad de oyentes? Por supuesto que sí. Nunca le vamos a negar la entrada a un aula, pero sepan que cuando la asistente de la carrera, que es Lorena Beruato, que hoy no la pudimos convocar, vamos a ver si viene a las próximas, les pide la selección del trayecto, tiene que ver porque por sistema nosotros tenemos que tenerlos registrados asociados a un trayecto de formación. A ver, entonces, 5 materias por cuatrimestre es un montón, nosotros lo sabemos. Pero a la hora de diseñar los planes de estudio, nos piden este tipo de diseños, una duración, una carga horaria, y a lo mejor uno podría decir, bueno, en vez de haber 5 materias con esta carga horaria, podría haber 4 con mayor carga horaria, pero de todas maneras, el tiempo de estudio. Buenas tardes, profesora, mi nombre es Natalia, quería comunicar que estoy entrando a trabajar. Bueno, Natalia, no te preocupes, está siendo grabada la clase, y además supongo que Clara no va a tener problemas. Si alguien quiere entrar en alguien que ya haya entrado, puede volver a entrar. Entonces es toda una carrera universitaria que tiene una carga horaria interesante. Esto lo traemos porque sabemos que es complejo, sobre todo en el primer cuatrimestre, organizarse. Por eso nosotros, y sobre todo Clara, que es quien tiene una gran experiencia y es una gran docente orientadora, cuando los empieza a escuchar y ustedes empiezan a hacerle consultas, es probable, o nosotros intentamos recomendar que si ven que se abruman, pueden decidir hacer 2 materias, 3 materias. Y yo les quiero decir esto desde el lado de lo administrativo, porque bueno, también me compete hablar un poco, ¿no?, de la norma y de la administración, que el hecho de que ustedes, en lugar de cursar durante 2 años, 2 años y medio, cursen 4 años, no significa que tienen que pagar durante 4 años la cuota. Ustedes pagan por una carrera. Es decir, terminaron de pagar sus cuotas este año y el año que viene y no terminaron de cursar, de ninguna manera van a tener que volver a pagar por una formación que ya contrataron. Suena raro esto en una universidad pública, pero los ciclos son rentados con precios sumamente competitivos, pero son rentados, y eso a nosotros nos genera otro tipo de gestión que tenemos que poner en marcha, procesos para la gestión que tenemos que poner en marcha, que nos suman alguna complejidad, pero que yo intento acordarme cada vez que tenemos esta primera reunión, decirles que no sea el hecho de pensar que van a tener, que se les va a encarecer la formación, que hagan una propuesta apurada
o que decidan dejar por ese tema. A esta altura de la vida, nosotros sabemos, tenemos muchísima experiencia, desde hace 25 años, como les digo, que cuando ustedes se suman a estudiar, se suman ustedes, sus hijos los que tienen hijos, sus padres añosos los que tenemos padres añosos, sus trabajos, sus obligaciones. Entonces, pero que aún con todo eso tienen ganas de hacer una formación. Entonces la idea es que la puedan disfrutar y que no se convierta ni en un martirio ni en un paripé, en hacer de cuenta y voy así, tú, a las corridas sin poderme quedar con nada puesto. Porque, bueno, sabemos del sacrificio que esto significa. A medida que van avanzando en la cursada, van aprendiendo a ser estudiantes a distancia. Por eso van a ver que en los primeros cuatrimestres tienen como las clases más pautadas, los docentes los arropan más, hay mucho trabajo en equipo porque son comisiones muy numerosas, y para lo que es una propuesta a distancia. Y a medida que van avanzando, se van a encontrar con otro tipo de propuestas donde tienen más libertades, donde a lo mejor el docente no les está tan encima. Y esto a mí lo traigo porque es muy importante que ustedes, cada materia que inician, se lean la propuesta del docente. No trabajamos todos igual, trabajamos todos con ciertas pautas, por supuesto, pero no trabajamos todos igual porque no son todas las materias iguales, no somos todos iguales y tampoco ustedes están en el mismo tramo formativo. Se van a encontrar probablemente con que no estén todos inscritos en las mismas materias. Decir, pero como si yo estoy en primer año, como mi compañero está en primer año y yo estoy en estas 5 materias y mi compañero está en otras 5 materias. Eso tiene que ver con que cuando diseñamos el plan de estudio, pensamos en un plan de estudio que no tuviera correlatividades y que nos permitiera, a la hora de tener comisiones numerosas, poderlos repartir a ustedes entre los 2 primeros cuatrimestres, poder repartir el trabajo en los docentes en los 2 primeros cuatrimestres, porque sepan ustedes que la carrera se hable completa cada cuatrimestre. Es decir, una materia del primer cuatrimestre también se abre en el segundo. Las 20 materias se dictan en el primer cuatrimestre y las 20 materias se dictan en el segundo cuatrimestre. ¿Por qué es esto? Porque nosotros sabemos de las características de un estudiante a distancia y queremos hacer todo lo posible para evitar las deserciones, para acompañar los desgranamientos, para acompañar cuando se alarga o se extiende el trayecto o la relación de permanencia, lo que se llama la relación de permanencia de un estudiante, que es según los años pautados cuánto tiempo está en la universidad, pero no queremos que se vayan. Entonces, si nosotros abriéramos las materias del primer cuatrimestre solo en el primer cuatrimestre y no pudieran hacer alguna, ya esto implica que pierden todo un año para poder recuperar ese cursado. Entonces, que ustedes sepan que cada cuatrimestre se abren todas las materias, que no es una situación habitual, les cuento, ni en la presencialidad ni en otras carreras de la universidad. Solo nosotros tenemos la autorización y el apoyo institucional para hacer esto, porque hace que, bueno, que por supuesto sea una propuesta costosa para la universidad, tener a los 20 profesores trabajando los 2 cuatrimestres. Pero eso nos da ciertos resultados y tenemos buenos resultados a la hora de la graduación, y no solo en cantidad de graduados, sino en la calidad de sus cursadas y de sus trabajos. A partir de hace 2 años nos autorizaron a tomar los exámenes mediados por tecnologías. Esto todavía nosotros, no voy a decir que nos hace ruido, pero tenemos, como somos todos profesores, ya les digo que no somos, por ahora no somos boots, sino que tenemos distintas
formas de ver las cosas. A algunos nos parece que esto es mejor, a otros nos parece que esto no es tan bueno. Pero en principio la decisión se tomó para permitir que más estudiantes pudieran cursar, pero además para hacer una estrategia de mejora en la calidad de los exámenes, porque lo que sucedía era, por ejemplo, que un estudiante cursaba todo el año y venía una semana a la universidad y en esa semana rendía 10 exámenes. En 3 días, porque nosotros abrimos solo 3 días, abríamos solo 3 días de mesa de examen, entonces terminaba siendo un dislate para el estudiante, para el docente, que estoy en una mesa, que voy a la otra, que de esto no me acuerdo, porque de esto lo pregunté. Y por otra parte, profesora, viajé y me quedan solo 2 materias, y si entonces a mí me va mal, esto me significa otro viaje. Bueno, esto hizo que reviéramos algunas cuestiones en cuanto a la exigencia en la cursada y a la posibilidad de aquellas materias que con un poco más de exigencia en la cursada se pudieran volver de examen promocional, así lo sean. Así que también van a encontrarse, para quienes tienen alguien que les contó de antes cómo son los exámenes, que los exámenes han cambiado, son mediados por tecnologías y que hay algunas materias que tienen régimen de promoción. De todo eso se van a enterar cuando hagan esto que yo les digo que es leer la propuesta de cada docente. Hay un motivo específico por el que la profesora Marcela está en este aula, y es porque tanto la profesora Clara Ingracia como la profesora Marcela y yo, y hay otras profesoras también, somos así lo que todavía nos vamos a llamar socios fundadoras, digamos, estamos desde los inicios, desde que dictábamos la carrera en un entorno de aprendizaje que no era Moodle, todavía no existía el Moodle, y estaba desarrollado por un instituto en Quilmes, ¿no? En Berazategui, que se llamaba INVOC, Instituto... Manuel sí, Belgrano pero de era Quilmes. de Quilmes. Manuel Belgrano de Quilmes. Bien, exactamente, pero era de Quilmes, aunque quedaba en Berazategui. En ese momento la propuesta era surgió como respuesta a una necesidad de este instituto de tener una formación de carácter universitario para sus estudiantes. Pero desde esa época a esta parte, hemos tenido la oportunidad de ir leyendo las distintas particularidades tanto de nuestros estudiantes como de los escenarios tecnológicos que se han ido dando. Entonces, así fue como fuimos incorporando los contenidos educativos diferentes. Hemos incorporado alguna que otra, aunque yo no soy muy partidaria de que sean muchas clases mediadas por tecnología. Hemos ido incorporando el concepto de la manera de búsqueda y de alfabetización informacional, la distinta forma de gestionar contenidos, y ahora nos toca poner atención en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, porque esto es un escenario que a ustedes como docentes los debe interpelar, a ustedes como estudiantes más, ahora se van a encontrar de los dos lados del pupitre, por no decir del mostrador, y a nosotros también, a la hora de generar contenidos y de pautar formaciones. Y la profesora Clara Ingracia trabaja mucho el tema de inteligencia artificial en esta universidad y en otros espacios, y la profesora Marcela Cancela, además de trabajar estos temas, tiene un gran recorrido en lo que es el sistema educativo. Entonces, más allá de que nosotros les queremos recomendar un material que va a estar publicado en el aula de asistencia a la carrera, queremos contar que probablemente hagamos de este tipo de encuentros, algunos específicamente para recomendaciones en el uso de inteligencia artificial,
quisiéramos saber, de alguna manera vamos a levantar por distintos formularios su interés acerca de tratar estas temáticas, pero sepan que a nosotros nos preocupa que nunca vamos a estar por el lado de la prohibición, que siempre vamos a estar por el lado del uso crítico y por el lado de la verdad, porque la verdad nos hace libres. Entonces, lo que no vamos a admitir es un uso, no me gusta decir esta palabra, pero tramposo o engañoso de inteligencia artificial. Porque nos damos cuenta, además. Porque nunca lo permitimos tampoco con otro tipo de maneras de sortear las instancias de aprendizaje. Pero está tan instalado el tema que, bueno, creíamos necesario plantearlo en cada uno de nuestros encuentros, de estos 3 encuentros iniciales que tenemos. Ustedes cuentan con Lorena Beruato, que es la asistente de la carrera. Ella tiene un aula en la que están todos matriculados, que se llama Asistencia a la Carrera. Allí publica todo lo que es normativa, lo que son novedades, lo que son las mesas de examen, los avisos para la inscripción, alguna que otra cosa que nosotros querramos avisar, o algún evento, o alguna búsqueda laboral. Es decir, miren el aula de asistencia a la carrera. Luego tienen durante todo el primer año el acompañamiento de la profesora Clarín Gracia en carácter de docente orientadora. Aprovéchenla, es una gran docente orientadora. Y en el primer cuatrimestre van a cursar con la profesora Cancela. A mí como docente me van a tener al final del recorrido, en la última materia. ¿Qué cosas decirles? Cualquier consulta nos la hacen por escrito. Téngannos paciencia porque son muchos. Ingresaron 185 estudiantes más el grupo de recursantes. Vamos a darles una semana, probablemente la semana que viene, que es cortita, y después yo digo esto, después me arrepiento de decirlo, pero no importa, para que los que son amigos, marido y mujer, padre, hijo, hermanos, compañeros de trabajo, y que por esta cuestión de cómo han quedado distribuidos, que la distribución es absolutamente aleatoria, es decir, hasta la L, o sea, son 200, hasta el 100 van a un aula y después del 100 van a otra, pero nosotros sabemos la importancia de cursar con aquella persona con la que tenés probabilidades de poder estudiar juntos y de poder planificar e ir tirando parejo, que cuando uno se sienta más, con más cosas el otro pueda surgir. Bueno, así que me escriben a mí, a santos@umla.edu.ar, porque esos cambios los hago yo, para no generarle ni más trabajo al asistente, ni estar pidiendo una matriculación específica en el campus. Así que me escriben a mí y me dicen, somos Juan, Perico y Andrés, y María nos quedó en el otro aula. ¿Nos pasa a este aula, profesora? Bueno, y ahí lo vamos chequeando. Como se habrán dado cuenta, bastante de ustedes, yo suelo responder a los pedidos que me suelen pasar. Bueno, sobre todo durante el tema de la inscripción. Y a partir del segundo cuatrimestre ya ustedes se inscriben solitos. El primer cuatrimestre inscribimos nosotros por defecto, porque los tenemos que tener en algún lugar, y porque les tenemos que dar de alta, todavía no tenemos el SIU, el último SIU guaraní, que empata el MUL con el SIU, entonces el alta en un lugar ya da el alta automática en el MUL, entonces tenemos todavía que inscribirlos nosotros. Ya a partir del segundo cuatrimestre, cada uno elige su destino y se va inscribiendo solo. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
nada, mucha información toda junta, no. Las clases son, en general, esto sí es importante, asincrónicas. La pandemia, lejos no les voy a decir que nos perjudicó, pero sí nos trastocó algunas pautas que nosotros ni siquiera aclarábamos, como esta, por ejemplo, que las clases no tienen un horario, no tienen un horario de Zoom de tal hora a tal hora para tal materia, la materia de los lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves, porque esto es una propuesta de educación a distancia, que allí se pensó que responde a un modelo pedagógico que se llama CIED, que es el Sistema Institucional de Educación a Distancia, mejor dicho, el CIED se alimentó un poco de este modelo pedagógico y nosotros apelamos a que sabemos que trabajamos con estudiantes que además son docentes, con lo cual algunos trabajan tienen clases nocturnas, otros durante la tarde, otros en la mañana. Trabajamos con técnicos que tienen horario de trabajo oficina, entonces la propuesta es asincrónica. Si hay alguna situación donde algún profesor pauta una clase sincrónica, lo va a hacer charlándolo con ustedes con un tiempo determinado y seguramente no de carácter obligatorio. El que no puede estar, no está. Lo sabemos así todos los docentes. ¿Me queda algo, Clary? No, ay, fui contundente, pero fui tomando nota de lo que dijiste y no, en principio, seguro que hay cosas que yo ahora cuando les recorra el aula de tutorías, les voy a ir mostrando, por ejemplo, cosas que son importantes que vos los mencionaste, como que en el segundo cuatrimestre ya se van a tener que inscribir en las materias, yo les voy a mostrar el calendario, qué cosas tienen que estar atentos, porque después cuando pasa la fecha de inscripción pueden llegar a decir uy, se me pasó, bueno, entonces esas cosas que me parece que son importantes y que mostrándoles el aula por ahí queda claro. Por ahí sí me acuerdo que algo que siempre comentamos es el tema de cursar los seminarios transversales, sobre todo los de Sí, inglés. dos cosas en Ahí va. función de eso que me hiciste acordar. Los seminarios transversales, justicia y derechos humanos y pensamiento nacional y latinoamericano, los cursa toda la universidad, son transversales para todos los estudiantes de toda la universidad. Tienen propuestas presenciales y tienen propuestas mediadas por tecnologías. Acá nosotros bregamos, militamos, insistimos en no decir virtual. Lo que es virtual es el campus porque es un espacio tecnológicamente diseñado, pero la cursada es mediada por tecnologías, porque no es como si estamos cursando bajo otra modalidad. Pero las materias, las comisiones que están armadas para cursar estos dos seminarios mediados por tecnologías suelen ser muy solicitadas. Entonces, siempre aconsejamos que intenten no dejar para último momento cursar los seminarios transversales, porque a veces se anotan y no hay cupo. Entonces, se estén atentos a que a partir del segundo cuatrimestre intenten inscribirse y averigüen si hay curso de verano, porque a veces, sobre todo en pensamiento nacional y latinoamericano, abren curso de verano mediado por tecnologías, para que lo tengan resuelto. Con el inglés es el mismo tema, y no lo gestionamos nosotros, no lo gestiona Lorena Beruato, lo gestionan... Eso se lo voy a mostrar también, Ale, en el aula de tutorías. Tengo las direcciones de los correos a quienes se tienen que dirigir. Ahora se los voy a mostrar. Bien, y el tema de los idiomas también, porque también tiene sus particularidades, entonces estén atentos a eso, ir haciéndolo. Y un tema extra que me había olvidado y ahora Clara me hizo acordar, es que a partir del año pasado hay una pauta que hace que los estudiantes no puedan cursar N cantidad de materias. ¿Qué sucedía? Y eso es para toda la universidad. Nosotros defendimos tener un lugarcito más
y lo hemos logrado, creo que estamos en 6/7 si fuera un seminario transversal. Sucedía a lo mejor que estudiantes se anotaban en 10 materias. Uno no es quien para decir, y no solo en propuestas de educación a distancia, en propuestas de educación presencial también, alguien que estaba sin trabajo, por ejemplo, que le daban los horarios. ¿Qué sucede? Normalmente cuando pasa esto, o normalmente, o hemos, la universidad ha ido estudiando, que en realidad inscribirse en 10 materias termina dando como resultado que no se aprueban esas 10 materias. Y eso exige, de ahí suceden varias cosas. Una es que exige contar con una infraestructura que después se vuelve ociosa. Por ejemplo, estar pensando en aulas para mucha gente cuando después en realidad a las 2 o 3 clases ya el aula presencial puede ser más pequeña y hay pocas aulas grandes. Pero además hay una cuestión que atenta contra los propios índices de el rendimiento de las carreras de la universidad y de ustedes como estudiantes. Entonces, por esta serie de combinaciones, algunas de tinte académico, otras de tinte que tienen que ver con el análisis de procedimiento y poder generar y estar a partir del análisis de las trayectorias académicas, mejorar estas trayectorias de los estudiantes, y otras de carácter organizativas y económicas, que los estudiantes pudieran cursar solamente la cantidad de materias que tienen pautadas por cuatrimestre, sean o no sean las de ese cuatrimestre. Es decir, una materia, una carrera que tiene 5 materias por cuatrimestre, el estudiante puede cursar solo 5 materias. Nosotros, considerando que somos una propuesta de educación a distancia, hemos pedido tener, poder cursar una materia de más. ¿Qué hoy a ustedes les parece que dice esta mujer? Primero me dice que no curse 5 materias y después me dice que puedo cursar 7. Enloqueció. No, es que ustedes arrancan con un ritmo, pero hemos visto muchos casos que en el último año o en los últimos cuatrimestres, o porque la persona tiene más trabajo, más tiempo, porque se ha quedado sin trabajo, porque se jubiló, porque dejó unas horas, porque tiene interés en terminar pronto la materia, se inscribe en 11 materias. Eso ya no lo podemos permitir por sistema, por resolución de la universidad. Nosotros siempre lo desaconsejamos, pero ahora ya directamente esto no va a poder suceder, no se van a poder inscribir, les van a decir, acotaron el cupo de materias disponibles. Eso me había olvidado de decir. ¿Me olvido de algo, Clary? No. Bueno, ahora, Marce, algo que específico. Yo quiero retomar parte de lo que dijiste. En un momento, Alejandra hizo hincapié en esto de nuestro mayor desafío en las carreras a distancia es que ustedes sientan la pertenencia a la universidad. Este pertenecer y ser un estudiante universitario implica, como decíamos en el viejo curso de ingreso, que ustedes ingresen al mundo académico, a la comunidad académica. Nosotros esperamos de un egresado o de aquel perfil de un estudiante que tenga capacidades y competencias determinadas para el trabajo en el estudio, en el trabajo intelectual. Y retomando todo esto, el preludio es para retomar el tema de inteligencia artificial que evidentemente nos preocupa y nos ocupa. Van a recibir un documento que no sé si ya se subió al aula virtual o se va a... No, lo voy a subir después de todas estas reuniones. Pero en ese documento van a encontrar cuáles son los usos recomendados y los que obviamente no podemos, la palabra no es no permitir, sino que no están dentro de los usos que deberían tener alguien que pertenece a este mundo académico, alguien que va a hacer un trabajo intelectual. Regalar la inteligencia artificial, nuestra capacidad y nuestra creatividad, sería y sí, estamos deshumanizándonos. ¿Para qué podemos usar inteligencia artificial? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Como dijo Alejandra, nadie de nosotros está en contra. Es más, en muchas materias van a encontrarse propuestas de trabajo con inteligencia artificial.
En la mía, de hecho, ya se encontraban con una canción de bienvenida generada por inteligencia artificial. O sea, no es que estamos haciendo el kiosco por una parte vendiendo la inteligencia artificial y por otro lado prohibiéndola, sino que por el contrario, hay que hacer un uso, podemos hacer un uso creativo como docente, compartirlo con los estudiantes. El estudiante también puede hacer, digo esto del doble juego porque muchos de ustedes están en este juego de estudiantes y de docentes al mismo tiempo. Entonces, para algo, para muchos usos puede tenerlo el estudiante y para muchos usos puede tener el docente la inteligencia artificial. La cosa es determinar dónde y cuándo. Cuando nosotros pedimos un trabajo escrito, que esto es el eje del documento que les van a subir al aula virtual, en ningún momento potenciamos que este sea resuelto por una pregunta al ChatGPT, porque ahí como vamos a recorrer en muchos espacios estos sesgos y estas alucinaciones, la escritura va a estar llena de estas cosas. Y ustedes van a decir, como docentes lo saben, que hay un software para descubrir si el texto está hecho con inteligencia artificial. Y también hay un software que ahora tienen los estudiantes para humanizar el texto y que el docente no descubra que ese texto está generado. Y entonces empezamos a buscar otro software y seguimos con una cadena de engaños que no está dentro del espíritu de lo que es la honestidad intelectual, ¿no? Por eso vamos a mencionar cuando trabajamos en este campo, sobre todo con la ética. Entonces, tiene que haber un respeto. Cuando se pide un trabajo escrito, tiene que ser escrito por estos humanos con nuestras limitaciones y nuestros errores. Buscando información en inteligencia artificial puede ser. Corrigiendo las faltas de ortografía y de sintaxis que tengamos, también pudiera ser. Pero el grueso del trabajo en lo que es la creación y la conformación de este escrito debe ser nuestra producción intelectual. No sé si lo dije como que estoy muy enojada, pero esto es algo que vimos en los últimos años crecientemente y ustedes, los que son docentes, lo deben ver también con sus alumnos y se deben dar cuenta cuando reciben un escrito. Y entonces queremos que sepan que esto lo sabemos y que esto lo leemos. No, como dijo Alejandra, no somos bots que estamos leyendo automáticamente y poniendo una nota al azar, sino que somos parte de esta formación y en el compromiso de esta formación como licenciados en esta especialidad que nos ocupa, ¿no? Yo trabajo también en otras carreras de la universidad y el acento tiene que estar puesto en lo mismo, porque en las carreras presenciales también aparece un uso de las IA, pero acá aparece mucho, mucho más porque todos nuestros trabajos son a distancia y en solitario, ¿no? Así que bueno, este va a ser un eje de discusión, creo, durante el primer cuatrimestre y en el resto de la carrera, ¿no? Incluso algunas materias toman recomendaciones para que ustedes después usen con sus estudiantes, a modo casi de contenido del plan de estudios. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Nada. Fuimos súper claras, muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Juliana. Hola, Juliana. Recién me estoy familiarizando con toda esta info, porque recién me incorporé ayer. Y bueno, mi ¿Cuál es tu apellido, consulta era Juliana? sobre Laguna, Juliana Laguna. Ah, me alegro que estés incorporada, porque era uno de los temas que venía siguiendo. Sí, sí. Bueno, justo, bueno, fue ahí a último momento que pude acomodar las cosas para poder asistir. Sí, Y pero yo bueno, estaba estaba viendo. preocupada porque no te hubiera podido dar Lorena de alta en el campus, y veo que sí, que te dio. Bien. Sí. Ah, y bueno, mi consulta era que había visto que eran 3 encuentros, que era hoy, el lunes y el martes. Solamente se tenía que seleccionar uno o son los 3. Sí, sí, Juliana, tenés que seleccionar uno, porque lo que hicimos y que hacemos habitualmente cada vez que comienza un nuevo cuatrimestre es generar 3 encuentros cuyo tema es exactamente el mismo. Quizás las preguntas son otras, Alejandra empieza por otro lado, yo sigo por otro, pero la temática es la bienvenida y contarles cuestiones que tienen que ver con lo que contó Alejandra y con lo que yo voy a contarles ahora, que es el aula de tutorías. Pusimos 3 horarios porque todos y todas trabajan
Entonces, a algunos les queda más cómodo venir a la mañana, a otros les queda más cómodo estar a la tarde, a otros les queda más cómodo a la nochecita, y pueden elegir. Algunos pueden estar una parte de la tarde, otros van a estar en la última parte de la noche. Eso ustedes se organizan. Yo socialicé en el espacio de tutoría los enlaces de los encuentros a Zoom, por lo tanto, no tienen que pedirme permiso para entrar en alguna. Se anotaron el lunes, pero no pudieron venir, van a venir el martes. O sea, ustedes a eso lo manejan como más cómodo les quede, porque todos y todas trabajan. Así que estén tranquilos con eso. Por otro lado, este encuentro se grabó desde el minuto que comenzó y yo lo voy a subir al aula. Es largo, es extenso, pero todo lo que ustedes quieran saber, que no recuerdan, pueden volver sobre el video, acelerarlo, avanzar y encontrarse con aquella partecita que no recuerdan. Obviamente que si están en contacto con sus compañeros o compañeras que no pudieron venir, les cuentan. Miren que el audio, el video está subido al aula de tutorías. De todos modos, yo voy a enviar un mensaje, como hago siempre, diciéndoles que el video se encuentra disponible para ser visto. ¿Sí? Bien, muchas gracias. La verdad que bueno, me incorporé también tarde porque volví tarde del trabajo, así que digo, no sabía si ese tema lo habían dicho o no, pero bueno, ya voy a tener en cuenta todas estas pautas. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, arranco y por ahí hay preguntas mientras yo les estoy contando de qué va el aula de tutorías. Más que de qué va el aula de tutorías, lo que podemos hacer juntos, juntos y juntas en ese espacio, en función de mi rol como docente docente orientadora, que es la de, como dijo Alejandra, acompañarlos y acompañarlas a lo largo de este primer tiempo. ¿Y por qué? Y ustedes se preguntarán qué es esta figura. En realidad surgió en el 2017 como una propuesta que responde a una fundamentación teórica, a investigaciones y estudios que se hacen en relación a qué pasa este primer año en donde cualquier estudiante en la carrera que sea ingresa a otra institución que tiene características muy distintas a las que pudo tener un secundario. Acá no hay nadie que venga del secundario, pero bueno, las investigaciones están ligadas a ese tránsito, a ese paso de una institución que tiene ciertas y determinadas características a otra institución como es la universitaria, que tiene reglas, que tiene pautas, que tiene modos de circular el conocimiento, que tiene formas que son distintas. Formas que nosotros nos tenemos que apropiar, que tenemos que conocer, y eso lleva tiempo. Porque podríamos decir que uno tiene que aprender de este nuevo espacio cuestiones que tienen que ver con las reglas, con procedimientos, con cuestiones administrativas, con la burocracia misma que tiene una institución. Por otro lado, tiene que hacer un aprendizaje de los contenidos, porque todos ustedes ya empiezan a atravesar las materias y hay un conocimiento ahí, hay un trabajo por parte de cada uno y de cada una de nosotras de conocer esas materias. Esto es así y va a ser en todas las instituciones. Pero por otro lado, nosotros le sumamos un desafío más, que es el de la educación mediada por tecnología. Entonces, si habitualmente estamos acostumbrados a que las interacciones, que los espacios en donde se construyen las experiencias de aprendizaje, en donde las interacciones se dan en un aula física, y nosotros conocemos estas condiciones porque venimos cursando desde el jardín, ahora las condiciones son distintas y entonces esto requiere del desarrollo de ciertas destrezas y del aprendizaje de ciertas pautas. Por ejemplo, es mucho más habitual en educación a distancia que la comunicación y la interacción sea a través de mensajes escritos, no de mensajes orales, no de el cara a cara. Por otro lado, en instancias presenciales, ustedes saben que levantan la mano y el profesor les pregunta así, ¿qué necesitas saber? Y ustedes en vivo, de forma sincrónica, pueden acceder a una respuesta que les estaba generando inquietud y que no sabían cómo seguir. Bueno, esto en educación mediadas por tecnologías, educación a distancia, es diferente. ¿Por qué? Porque los intercambios en general no,
y no, que los intercambios siempre son asincrónicos. Ustedes hacen una pregunta por el foro y cualquier docente tiene por lo menos 24 o 48 horas de tiempo para, bueno, ingresar al mensaje y generar la respuesta. Entonces, ¿qué tengo que ejercitar yo como docente? Una cierta paciencia para esperar esa respuesta, que esa respuesta siempre llega, no en el tiempo inmediato como llega en la presencialidad. Entonces, esto es algo de lo que tenemos que aprender. Por otro lado, por lo general, los docentes en un espacio presencial, bueno, como nos pasa a nosotras ahora, Alejandra hizo toda una exposición de todas estas cuestiones como administrativas, burocráticas y que forman parte del contexto de la materia. En educación mediadas por tecnologías, ustedes se van a encontrar con que el acceso al conocimiento está mediado por la tecnología, pero al mismo tiempo, para acceder a este conocimiento van a tener que ingresar a los guiones de clases, si es que el docente trabaja con guiones de clases. ¿Y qué es un guión de clases? El guión de clases es como una explicación, un recorrido que un docente formula en un documento que puede ser, tiene distintas formas, porque los docentes no somos iguales y a algunos nos gusta trabajar con un formato de guión, a otros les gusta trabajar con otro formato de guión, pero lo importante es que esta palabra mediada por parte del docente va a estar siempre en el aula, en distintos formatos, pero está. A algunos otros docentes les gusta grabar videos, a mí no me gusta tanto grabar videos, por ahí me van a ver más escribiendo y me van a ver en algún momento en algún video. Me gusta mucho escribir, suelo escribir todo el tiempo y mis foros suelen ser como muy demandantes y escribo y contesto y respondo. Quizás otro profesor se toma otro tiempo y manda un audio y recupera todo lo que han ido preguntando. Es decir, esto es un aprendizaje que uno tiene que hacer y es este aprendizaje de este primer tiempo que nosotros sabemos muy bien de qué va un aula presencial, pero tenemos que aprender. Quizás muchos de ustedes ya han hecho experiencias mediadas por tecnologías, pero bueno, acá estamos frente a un grupo de docentes que tenemos determinadas características y ustedes tienen que como aprender el estilo del docente sabiendo también que bueno, que la comunicación es asincrónica y mediada, ¿sí? Que respondemos siempre, quizás con un tiempo, obviamente tengan en cuenta que en los primeros años son muchos estudiantes, entonces, bueno, vamos a necesitar por ahí de la paciencia de ustedes. ¿Tenemos cancha? Sí, la tenemos, pero también somos humanos y No somos si llega good. una pregunta un viernes, no creo que el sábado y el domingo las respondamos. ¿Sí? Entonces sepan esperar, no, digo esto porque muchas veces empiezan a escribirle a Lorena, que es la asistente de la carrera, uy, el profesor no me contesta, esperen, siempre manéjense con el docente, que los docentes todos y todas contestamos, bueno, 24, 48, 72 horas, pero respondemos. Ahora les voy a mostrar el aula, bueno, entonces son estos 3 aprendizajes, entonces para eso, para ese proceso, hasta lograr la afiliación estudiantil, hay un investigador francés que a nosotros nos gusta mucho, que es Coulon, que él trabaja con esto del proceso de afiliación estudiantil. Si algún día les interesa leer, tengo el material, es súper interesante, es muy ameno de leer y es producto de un trabajo que él hizo como docente orientador. No es que es solamente un teórico, uno que está como solo acá en las ideas. Digo, es fruto de un trabajo que él hizo como docente, acompañando este periodo en el que no es que porque yo esté en la universidad el día 1, el día 2, 3, 4, una semana, ya soy docente, tengo el estatus de estudiante universitario, lleva un tiempo. Entonces, todos los docentes y todas las docentes sabemos que este tiempo es necesario, de modo tal que nosotros sabemos qué esperar y cómo ir acompañando este proceso. Pero puntualmente la que los va a acompañar como más de cerca, asistiéndolos y abriendo foros diciéndole cómo van, recuerden tal o cual cosa, voy a ser yo. Y si en algún caso yo necesito hablar con algún docente, decirles, mira, puedo hacerlo yo con los docentes, esto no es, pero lo que nosotros queremos lograr es que
al finalizar este primer año ustedes tengan todas las herramientas para saber con quién comunicarse en determinado caso, cómo inscribirse, cuáles son los tiempos, todas cosas que ahora probablemente empiecen a preguntar. No digo ahora ya, pero cuando Lorena diga, ya empiezan las fechas para inscribirse, ahí aparece como el caos y todos dicen, ay, ¿cómo? ¿Dónde? Bueno, entonces ahí sepan que está el aula de tutorías y el aula de asistencia de la carrera para acompañarlos en las primeras inscripciones que son las que necesitan de nuestro tiempo. Voy a compartir pantalla para mostrarles el aula de tutoría. Todos entraron porque si no, no se hubieran podido inscribir acá, pero quiero mostrarles qué es lo que tiene, porque esto que decía Alejandra recién respecto de que todas las materias que son transversales, cuando se encuentran con alguna situación puntual, por ejemplo, que ustedes quieren homologar algún tramo de inglés porque son licenciados en inglés. Y bueno, entonces, preguntas relativas a inglés, al seminario de Justicia y Derechos Humanos, al seminario de Universidad de la Argentina, todas esas preguntas no las responde Lorena Beruato, porque ella no tiene la competencia, porque esas materias pertenecen a otras direcciones. Entonces, voy a mostrarles esto en el aula de tutoría. Esperen que voy a compartir. Estamos acá. Yo cerré la Comparto. cámara, pero me quedo, Clary, ¿eh? Dale, dale, sí, tranqui, dale. ¿Están viendo lo que comparto? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. se ve. Sí, sí. Bien. Entonces, yo desoculté recién, a propósito para la reunión, una pestaña que estaba desocultada. Ustedes están viendo todas las pestañas, pero porque la estoy viendo yo en rol de docente. Yo como docente veo muchísimas cosas que ustedes no ven, que yo las voy desocultando. Yo y todos los docentes vamos desocultando. Todos los docentes tenemos el aula completa y a medida que vamos avanzando, clase tras clase, vamos desocultando. Entonces, lo que en este momento está desoculto en mi aula es la presentación del espacio y esto que yo le llamo información importante y la asistencia a la carrera. Información importante, yo voy a ir subiendo a medida que vaya surgiendo información, que también surge en el aula de asistencia a la carrera, la voy poniendo acá también, como no es que voy a poner todo lo que hay de asistencia a la carrera, pero cositas como muy puntuales que ayudan y colaboran con el trabajo de la asistencia a la carrera. Entonces, acá en este espacio, por ejemplo, algo que es muy importante y que cuando ustedes entran al campus, a la página del campus, aparece que es el calendario académico 2025. Yo siempre sugiero que el calendario lo impriman y se lo peguen en el lugar donde siempre se sientan con la computadora. ¿Por qué? Porque en ese calendario se van a anunciar, por un lado, cuándo comienzan las clases, que todos ya sabemos cuándo comenzaron, y cuándo terminan. ¿Sí? Por otro lado, se va a anunciar cuáles son las fechas en las que se van a tener que inscribir para las materias del segundo cuatrimestre. Cuando ya estén en el segundo cuatrimestre y aparezcan las fechas de examen final, también se anuncian en el calendario académico cuáles van a ser los días en el que ustedes van a tener que ingresar al CIU Guaraní para inscribirse en alguna instancia de examen final. Todo eso está en el calendario. Entonces yo lo que siempre sugiero es, tengan marcadores. Las cartucheras de los estudiantes siempre tienen muchos colores, porque la verdad que necesitamos esto. Mi cartuchera siempre tiene un montón de colores, liquid paper y muchas otras cosas más, porque yo necesito, quizás ustedes no lo sé, pero yo necesito el papel. Si yo lo tengo en papel, lo tengo marcado en papel, lo tengo resaltado, me lo acuerdo. Si no, no me lo acuerdo. Entonces, ustedes vean qué recurso utilizan, pero para mí es muy útil tener el calendario con las fechas bien claritas marcadas. Entonces, yo ya sé más o menos cuándo está por terminar el cuatrimestre y cuándo van a ser las inscripciones. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes piensen que en la universidad no solo ustedes se van a inscribir en materias y van a entrar al CIU Guaraní, sino toda la universidad. Entonces, algunos con desesperación escriben, son las 12 de la noche y todavía no pude entrar. Paciencia, porque a veces colapsa el sistema. Entonces, bueno, vayan entrando y vayan viendo. Por lo general son, no sé, corregime Ale, pero 2, 3 días, no más, ¿no? Sí, son 2 o 3 días. 2 o 3 días. Por eso, en esos 2 o 3 días ustedes tienen
desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche pueden inscribirse en cualquier horario. Quizás algunos se pongan el despertador a las 5 de la mañana y se inscribe, porque a las 5 de la mañana no hay tráfico. O sea, van a poder entrar. Pero no, en general no hay problema. Nunca nadie se quedó sin poder inscribirse. O sea, esto es así. Pero es importante que tengan bien claras las fechas y no llegar el último día a las 12 menos 5 a inscribirse. Igual ustedes también, yo he visto que ya se armaron un WhatsApp o armaron un grupo. Esto es algo que el grupo también va colaborando, y esto es algo que investigó Coulon, que lo que hace que un estudiante se sostenga en ese primer año, que es el año más difícil, uno de los aspectos que contribuyen a que un estudiante permanezca en el esfuerzo, porque es mucho el esfuerzo que hay que hacer, es justamente el grupo. Y que el grupo va como traccionando, como decía Alejandra, va recordando cosas. Cuando uno suelta un poco y se siente un poco bajoneado, es el grupo el que dice, no, no te preocupes, nos juntemos, veamos juntas, yo colaboro con... Entonces, empiecen como a formar grupos, que está muy bueno que vayan como abriéndose a otros y otras para sostenerse en la cursada. Entonces, en el aula acá de tutorías está el calendario académico. Por otro lado, les aviso y les informo cuando tengan que hacer algún trámite con estas materias que son transversales y que no son las materias que pertenecen a la carrera, ¿sí? de tecnologías digitales para la educación. Esa pregunta la van a tener que hacer por otra vía. Las vías son las siguientes. Por ejemplo, idiomas e informática, los mails son estos dos, ¿sí? Para los seminarios que son obligatorios de justicia y derechos humanos, tienen este mail, Soledad Romero, ¿sí? Y para el de justicia y derechos humanos, no recuerdo bien cómo se llama el seminario, el mail es este, ¿sí? Justicia y Derechos Humanos se llama. ¿Se llama así? Bien. Sí. Bueno, pensé que tenía, sí, pero es así, es justicia y derechos humanos, sí. Sí. Bueno, entonces, en esos mails, yo sé que después ustedes se olvidan y vuelven a preguntar, pero bueno, está bueno decirlo y que esa información la tienen acá. Por otro lado, voy a mostrarles acá la presentación del espacio, que en todas las aulas, acá yo no lo puse, pero en mi aula de la carrera está el contacto directo con Lorena Beruato, porque siempre aparecen preguntas para Lorena, certificados, consultas sobre alguna materia que por ahí no aparece, bueno, cuestiones como de ese tipo, todas con Lorena Beruato. ¿Cómo acceden a Lorena Beruato? Esta solapita que ven acá, si hacen clic ahí, los lleva directamente al aula de Lorena. Ay, acá está. Sí, acá. Sí. ¿Sí? Enlace directo al aula de asistencia a la carrera. Además de tener el mail de Lorena, que es adistancia@unla.edu.ar. ¿Sí? Bien. Una última cosa que después yo voy a ir haciendo el seguimiento por el aula, por algún foro, suelo abrir un foro para esto. Pero retomando algo que dijo Alejandra, voy a dejar de compartir, porque bueno, después el resto de lo que hay en el aula ustedes lo conocen y lo próximo lo iré desocultando después, pero voy a dejar de compartir porque si no, no los veo. Ahí va. Bueno, entonces, algo que decía Alejandra y que tiene que ver con que en esta primera instancia, porque esto como que todavía no se machó el CIU Guaraní con los inscriptos y las aulas, ustedes aparecen inscriptos en 5 materias. 5 materias es un montón, es muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta lo que les dije respecto de estas investigaciones que hace Coulon, de todo lo que una persona tiene que aprender en un contexto nuevo, distinto, que tiene otras reglas, otros modos de circular el conocimiento. Entonces, 5 materias es mucho y no se sientan que no van que esto los va a atrasar en el recorrido porque dejen 1, 2, 3. Es importante que ustedes puedan sopesar en estas primeras 2 semanas cuál es el tiempo que ustedes le pueden dedicar.
¿Por qué digo esto? Porque todos somos adultos trabajadores. ¿Algunos tienen hijos chicos? Seguramente. No podemos quitarle tiempo a nuestros hijos, porque sabemos que eso después nos pasa factura. Entonces, hay que dedicarse un poquito a todo. Entonces, si ustedes sienten que tienen poco tiempo, porque, bueno, por las razones que sean, deciden dejar de cursar X y determinadas materias. En ese caso, como están todos inscriptos, el gesto que ustedes podrían tener es escribirle al docente y decirle, profe, este cuatrimestre no voy a cursar su materia, la voy a cursar en el próximo cuatrimestre. Como dijo Alejandra, si ustedes dejan, por ejemplo, mi materia, desarrollos curriculares, mi materia es una materia que tiene promoción. Yo todas las semanas habilito una clase y ustedes van a ir viendo que a medida que vamos avanzando y cuando lleguemos como al tema que podríamos decir es troncal de la materia, que es el currículum, ya me empiezo a poner como un poco más intensa. Entonces, subo lecturas, los guiones se hacen como un poco más intensos, la materia es promocional, por lo tanto yo los quiero ver en vivo escribiendo en un foro, van a tener que hacer una entrevista a un docente, entonces juntos escribimos las pautas de la entrevista, pero no es una entrevista para preguntarle, ay, ¿cómo trabajás con los chicos? Ay, qué lindo. No, es una entrevista que tiene como su foco está puesto en el currículum y en cómo en la práctica este currículum se expresa. Entonces, tienen que leer. O sea, no hay otra forma como de transitar. Al menos mi materia, y estoy segura que la de todos, Marcela está moviendo la cabeza, la materia de todos se puede transitar leyendo porque Ale dijo algo así que con lo opuesto, o sea, yo me como muchas cosas puestas, pero lo bueno es que yo me tendría que ir de este recorrido, de cada uno de los recorridos que voy haciendo, con muchas más cosas puestas, y esto es lo rico de un espacio. Entonces, yo siempre les digo, ¿no? ¿Qué voy a sacrificar? ¿Por querer correr en el tiempo voy a sacrificar del placer que significa aprender? Pero bueno, el placer de aprender también es sacrificado, porque hay que estudiar. Hoy vino mi hija de dar un examen, ella está estudiando veterinaria, ya está en los finales, y dijo, me da una rabia más, porque yo lo sabía, pero uno era tan específico, cómo tenía que sacar una vaca que quedó atascada, cómo sacarle la pata. Bueno, no lo supo hacer. Y estudió y se mató y le dio bronca, pero bueno, ella sabe que estudió y lo sabe. Y se enoja, y bueno, yo también cuando era estudiante por ahí no salía, es un esfuerzo estudiar. Yo no le voy a decir que es absolutamente placentero. La verdad que no siempre es placentero. Es un esfuerzo. Hay que sentarse, leer. Y las primeras lecturas, cuando un tema es nuevo, imagino, por ejemplo, los que vienen del área de informática, los textos que van a tener que leer, que va a ofrecer Marcela Cancela en su espacio, que voy a ofrecer yo, que va a ofrecer Verónica Tomás en su materia, que es estrategias de enseñanza, que son textos como más del área de las ciencias de la educación. El fondo de conocimientos de ustedes, bueno, es como mucho más pobre en ese sentido que el que es docente. Ahora, el que es docente, que no maneja temática que tiene que ver con la informática, el fondo de conocimientos para abordar materias como redes o minería de datos, obviamente va a ser menor. Entonces, está bueno darnos ese tiempo de ir como aumentando ese fondo de conocimientos, pero ese primer tiempo es complejo, ese primer tiempo es duro porque hay palabras que a veces son difíciles, que no recuerdo, el lenguaje es distinto, la forma de abordar el objeto de conocimiento es distinto. Bueno, y eso es un esfuerzo que trae muchas satisfacciones, pero es un esfuerzo. Entonces, por eso, por ahí lo que decíamos de, bueno, dense su tiempo para disfrutar, para... Después, estoy segura, porque además a todos les pasa, que pasado el primer cuatrimestre y el primer cuatrimestre y el segundo, ya en el tercer cuatrimestre están mucho más cancheros y pueden hacer más materias y ya manejan el lenguaje y ya han incorporado, que vienen de informática han incorporado el lenguaje de los pedagogos y los que vienen de las áreas de educación ya empiezan a manejar el lenguaje de quienes vienen de las áreas de informáticas. Así que está bueno que se den el tiempo, no se sientan mal y
y suelten alguna materia y hagan las materias así como aprovechando el jugo de todos y todas los docentes, a todos los docentes que estamos frente a las aulas mediadas, nos gusta mucho dar clases y nos van a ver bueno, que estamos siempre como muy presentes y no es que somos como hinchas, al contrario, si les damos para leer, si los convocamos en los foros es porque somos entusiastas y creemos en el aprendizaje y creemos en la formación y la verdad que eso no tiene precio, la formación, ¿no? Entonces, si lo enfocamos desde ahí, lo que decía Marcela en relación a la inteligencia artificial, bueno, casi que sabemos que si nosotros vamos a delegar algo que tenemos que hacer nosotros a la inteligencia artificial, los únicos que perdemos somos nosotros. Quizás podemos engañar durante toda la carrera a todos los docentes, pero bueno, qué sé yo, ¿a quién estamos engañando, no? A nosotros mismos. No sé si alguna vez leyeron el texto de Mariano Sigman, es muy sencillito y bilinkis. A mí me gusta mucho porque ellos son como muy dinámicos a la hora de plantear y en el libro que se llama Inteligencia, y no me acuerdo la segunda parte, ¿cómo se llama? Yo lo tengo y lo leí, pero ellos hablan bueno, del sedentarismo cognitivo, ¿no? De lo peligroso que puede ser utilizar todas estas herramientas, que son fantásticas, es decir, la verdad que no sé, yo, por ejemplo, en otros cuatrimestres, en el aula de desarrollos curriculares, siempre trabajo con una rúbrica. Ahora ya no, porque cambié la evaluación. Y la rúbrica me costaba horrores hacerla. Y además, una vez que la ponía en marcha, después los estudiantes me decían, profe, pero esto no evalúa. O sea, la rúbrica está como en permanente construcción. Y un año se la di al ChatGPT, cuando en el 2022 salió ChatGPT, a los meses. Yo no les puedo explicar cómo se afiló ChatGPT ahora. O sea, es una bala ahora, mucho más de lo que era en el 2022. La hizo, pero maravillosa la rúbrica. Y yo me quedé con la boca abierta, pero después que leí el libro de Bilinkis digo, no, pero esto es una trampa, una trampa, que no estoy dispuesta a caer en esa trampa, porque es maravilloso. Pero es como si yo me acostara en una máquina y la máquina hiciera el trabajo por mí. No voy a estar fuerte nunca. Entonces, bueno, esto me parece que está lindo para debatir y que seguramente nos vamos a encontrar con Marcel y con Allen más adelante debatiendo sobre, bueno, cómo usar la inteligencia artificial como si fuera como un coequiper que me permite a mí como... ¿Vieron cuando uno trabaja con un colega que uno dice, bueno, cuando yo trabajo con este colega, pego unos saltos y crezco un montón y con este colega a mí se me ocurren cosas? Bueno, si yo trabajo así, si logro trabajar así con el ChatGPT o con cualquiera de las herramientas o aplicaciones de lenguaje natural, bueno, hay que ir ensayando formas, pero en las instancias de examen, en las instancias en donde ustedes tienen que producir, en donde ustedes tienen que poder decir ese conocimiento que van como apropiándose, eh, yo siempre digo, no usen el ChatGPT ni ninguna herramienta. Ustedes después verán qué hacen, o sea. Pero bueno, esa es como eso es lo que yo he aprendido desde que salió ChatGPT a hoy. Eso es lo que yo aprendí respecto de el uso responsable y ético del ChatGPT, sobre todo pensando en mí. Digo, y yo pensando en los estudiantes, obviamente, no voy a ser egoísta, pero es como en mí, si yo lo uso para todo, es un gran tema. Por ejemplo, yo como estudiante, yo soy de Entre Ríos y vine acá a los 19 años. No se pueden explicar cómo me perdí en Buenos Aires. Entonces, arriba del colectivo me daba vergüenza preguntar porque en el acto se daban cuenta que no era de Buenos Aires. Y a mí me daba vergüenza que supieran que vengo de un pueblo en donde mi casa enfrente ve una vaca. Entonces era como muy, muy raro esto. Entonces me compré la guía Peuser. No existe más la guía Peuser. Entraban en el colectivo y la vendían. Entonces, ustedes no saben cómo yo aprendí en poco tiempo con la guía Peuser y el sentido de la orientación que tengo. La dejé de usar a la guía Peuser y ahora uso el GPS. No saben cómo me pierdo. Si no tengo el GPS, no sé llegar. O sea, ahí hay una habilidad que yo perdí. Imagino que, bueno, que ustedes tendrán miles de ejemplos de estos que me parece que son súper valiosos para que pensemos a pensarnos, ¿no? Y a pensar en, bueno, todo lo que hace la tecnología por nosotros y que no deberíamos dejar que la haga. Sí, no sé, nos despierte por la mañana alguna canción,
si tenemos que salir a ver a buscar a tomar un colectivo, bueno, si hace frío y está lloviendo, utilizo la app que me dice en 5 minutos está el 106. Cosa puede ser, pero pensemos. Bueno, fui como muy rápido, pero sí, bueno, si hay alguna duda, creo que es como eh, todo lo que sigue lo vamos a seguir en el aula de tutorías. Ustedes escriban, no tengan dudas, conversen entre ustedes, escríbanme, pero siempre les voy a pedir que lo escriban en el foro y no por mensaje privado, no porque yo no les vaya a contestar, porque los mensajes que puedan ver todos sus compañeros, salvo que sea absolutamente privado, pero si es algo que tiene que ver con el cursado, si es algo que tiene que ver con alguna, lo digo también desde mi materia, ¿no? Siempre háganlo en el foro, porque la pregunta de uno es la pregunta de muchísimos y la respuesta que yo puedo dar es la respuesta para muchos. Entonces, aprovechemos estos espacios. Sé que escribir no es algo habitual, porque nosotros no estamos habituados a escribir, nosotras y nosotros los docentes sí, porque en estos años, salvo cuando apareció, como dijo Alejandra, esta herramienta que es la de videollamada y que ahora la llamamos virtualidad sincrónica, eh, pero en general nos manejamos por texto escrito en las aulas. Así que, bueno, escriban, anímense, nosotros estamos para acompañarlos. Creo que no me quedó nada. Seguramente sí, algo me habrá quedado, pero en principio lo que suelo decir está. Otra cosa que quiero decir es, esta es la primera semana. No he visto, como en otras oportunidades, que haya como dificultades para entender cómo viene la lógica de las aulas. Pero si yo empiezo a ver esto, rápidamente lo que hago es convocar a aquellos que tienen dificultades y vemos un encuentro en donde les cuento, bueno, por ejemplo, para entrar a las aulas están los títulos. Y les muestro dónde están los títulos, les muestro cómo responder un foro, les muestro cómo subir una tarea, o sea, hago como un trabajo así de alfabetización de uso de aulas virtuales. En principio yo esta dificultad no la vi, no apareció, eh, pero no queríamos abrumarlos con tantas reuniones juntas. Seguramente si yo veo que esto persiste, lo voy a retomar más adelante. Algo que me olvidé cuando dije lo del nombre de las materias, que si están cursando 5 materias, lo que yo siempre recomiendo, y esto porque yo soy analógica, porque yo necesito el papel, pero ustedes verán cómo, organícense con las materias. Y yo lo que recomiendo siempre es, bájense los programas, imprímanlos, bájense los cronogramas y apréndanse los nombres de los y las docentes. Porque a mí a veces en el aula de tutoría me dicen, profesora, tengo un problema con el aula 1593. No sé, es el número de la materia, pero yo los conozco a mis colegas no por el número de la materia, los conozco por el nombre y el apellido. Entonces, hagan ese esfuerzo de acordarse del nombre de las materias, de acordarse del nombre de los docentes, imprímanse los programas porque en el programa está como contenido, y después lo vamos a trabajar en currículum, así que imprímanselos porque después yo trabajo con los programas. Entonces, en el programa está como ese primer recorrido que después se enriquece y se transforma en experiencia de aprendizaje cuando empiezan a cursar. Imprímanse el programa, los nombres, porque hay materias que tienen contenidos como muy similares, entonces empiezan como a decir, ¿esto quién lo pidió? Lo pidió Clara en currículum, lo pidió Verónica en estrategias. Entonces, ténganse bien organizado. A mí me gustaba tener cuadernos y si yo cursaba 4 materias, dividía 2 materias en una cuadernola, otras 2 en la otra, y entonces me apuntaba cuáles eran las demandas semanales de cada materia. Eso está bueno. Algo que me dijo un estudiante de acá de la TDE es que no entraba el mismo día todas las materias, porque después se le hacía una mezcla que no sabía quién había pedido qué. Entonces él se dedicaba por día a cada materia. Por ejemplo, mi materia se habilita los días martes. Yo eso lo aclaré y lo van a ver en el cronograma. Todos los martes a las 7 de la mañana yo hago clic y habilito la materia y mando un mensaje por el foro. Otro docente, por ejemplo, Marcela, Miércoles. habilita los miércoles. Ahí Miércoles. va.
habilita los miércoles. Entonces ustedes saben que el miércoles la materia de Marcela va a tener tema nuevo. La van a ver el jueves a la materia de Marcela. Y van a ver qué pidió. ¿Abrió un foro? ¿Qué quiere en el foro? Bueno, pero si Marcela está pidiendo hacer algo en el foro, ese mismo día no lo puedo contestar, pero tengo que leer algo. Lo voy a contestar el viernes. Entonces, háganse un cronograma de esto. Es decir, primero miro cuál es la demanda, leo en la semana y después contesto. Bueno, vayan viendo estrategias para organizarse y responder. Fíjense que con lo poco que dije, imagínense seguirle el tren a 5 materias en este primer cuatrimestre. Es un montón. Bueno, vamos a seguir hablando, no nos quedemos solo con esto, porque por ahí es como mucho el primer día. Ale, ahora te doy la palabra, pero déjame que lea, que me parece que hay un chat. Por A ver. eso, por ese Profe, chat, ¿puedo aclarar lo de los pagos? Ah, dale, ¿eso ibas a aclarar, Ale? sí. Dale. Bueno, les cuento, la cuestión de por qué algunos estudiantes no pudieron ingresar. Los estudiantes que no pudieron ingresar porque no pagaron, tienen esta semana, les avisamos a todos que podían efectuar el pago. Tiene que ver con que hasta que no se efectúa el pago, no podemos disparar la inscripción en guaraní formal y no podríamos estar habilitando en Moodle. En algún momento hacíamos habilitarlos a todos en Moodle y después bajarlos cuando no habían pagado, pero esto no nos empezó a parecer complejo porque había como una situación en decirle al estudiante, empezaste a estudiar, pero ahora no podés seguir. Y nos generaba muchísimos problemas de gestión. Pero hay otros motivos por los cuales algunos estudiantes, algunos compañeros de ustedes no pudieron entrar. Uno es que cuando el campus inscribe, larga de manera automática el aviso a todos a los estudiantes que están inscritos en esa materia. Y en algunos casos ese aviso llega a spam o a bandejas de correos no deseados. Entonces, ustedes nunca reciben usuario y contraseña. A cada uno que me fue preguntando, yo les dije que chequeara la bandeja de entrada, la bandeja de spam, la bandeja de correos no deseados. Pero hubo otros casos, porque, bueno, la gestión tiene estas cosas, hay muchas cosas que van por fuera del procedimiento mayoritario, de estudiantes que en algún momento se inscribieron en la universidad vía, como lo hicieron ustedes al inicio, vía preinscripción, porque les llamaba la atención alguna materia, alguna carrera, porque ingresaron a alguna carrera y luego la dejaron, porque quisieron ingresar a esta misma carrera y no cumplimentaron subir los materiales o quedaron en duda, por lo que sea, y ese estudiante queda registrado en la universidad como un preinscripto, como un aspirante en realidad. Pero los datos que, que le quedan como aspirantes son datos que le quedan de identificadores, son datos con carácter de ID que no se pueden cambiar. Entonces, sucedió que estudiantes con su mismo número de documento, porque no les ha cambiado claramente, es un atributo que no cambia, sí estaban registrados, a lo mejor hace mucho tiempo, con un correo que dejaron de utilizar. Entonces, el guaraní los toma con ese correo que utilizaron en aquel momento. Y son muchos casos que me escriben, profesora, no puedo entrar, no me llega, y yo los veo matriculados, porque entré en el aula de asistencia a la carrera, están matriculados todo el conjunto, lo mismo que en el aula de tutorías.
y ahí descubrimos que están inscritos, están matriculados con un correo que ya no utilizan. En ese caso, yo les avisé a todos y les pido por favor que le cuenten a sus compañeros cuando están en esta situación, que son ustedes los que tienen que pedir a la administración del campus que les cambien el correo. ¿Por qué? Porque es información personalísima, es una información de ustedes. Nosotros no podemos, es como pedir que les cambiáramos el número de documento, porque es su identificador. Entonces, ustedes del correo nuevo, del que están usando, tienen que inscribirle a administración-campus@unla.edu.ar diciendo que en este momento son usuarios de tal correo, pero están registrados con otro correo. Y ellos son quienes les hacen el cambio. Entonces, yo a quienes se los avisé vía correo electrónico, les respondí. Sí les pedí que me avisaran para que yo ya me quedara tranquila que estaban cursando, digamos, asiduamente, que habían podido resolver ese problema. Ale, Otro perdón, caso, sí, puse el mail acá en el chat de sí, Administración Campus y como siempre pongo acento, le puse acento, no va con acento, ¿eh? no, es administración sin acento _campus. Ahí está. Otro caso es estudiantes que cuando se registraron, no sé, personas que usan dos correos electrónicos, por ejemplo, todos nosotros que tenemos el institucional más el personal. En general, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con el correo personal, con mi Gmail en el campus, porque yo estoy registrada en todas las aulas de la carrera. Entonces, me llegan correos, a lo mejor en un día, si hubo intercambio entre estudiantes y profesores, me llegan 100 correos. Y esto, el correo institucional suele fallar en estas situaciones. Tenemos menos espacio, suele generar mensajes de error. Entonces, decido utilizar mi correo personal. Pero hay quien en el momento que se inscribió puso un correo y después está esperando ser matriculado en otro. Tampoco. Ustedes van a ser matriculados con el correo, con la dirección de correo con la que generaron su preinscripción y van a poder entrar en el sistema de pagos electrónicos con ese mismo correo. Insisto, si necesitan cambiarlo, solamente ustedes pueden disparar ese trámite comunicándose con administración-campus. Lo mismo si alguien tipeó mal el correo, porque puede también suceder, ha sucedido. No sé, Juan 88, pero a la hora de tipear, tipeó 85. Entonces, para el sistema es Juan 85. Entonces, si ustedes cuando me escribieron, me dijeron, profesora, no estoy matriculada, y yo los busqué y todo, y les digo, bueno, están con este correo, escriban a Administración Campus avisando que el correo con el que se registraron es incorrecto. Porque nosotros no tenemos manera de pedir que se cambie su información personal en ninguno de los sistemas de la universidad, porque la información es de ustedes, es de la universidad y es de ustedes, pero la universidad no utiliza ni para procedimientos de investigación, de análisis de trayectoria, ni nada de esto, ni para comunicaciones, el correo sin para lo que ustedes se registraron. Así que ese es un trámite que tienen que hacer. Así que por todos esos motivos, y probablemente por alguno más que no me estoy acordando, es que la primera semana solemos tener, mi gata que se mete acá en la conversación, solemos tener que hacer algunos de estos ajustes. Por eso estoy atenta al correo para lo que me van avisando. A ver, no, el otro chat es el mismo. Sí. No sé si tienen alguna otra consulta. No hay más preguntas en el chat. No, de nada, Rosario. Una cosa importante que también vamos a tratar de contar es que pongan su foto en el Ay, sí, campus, sí. pongan su nombre, que digamos ninguno se llama
ni Samsung, ni iPhone, Tal ni... cual. Eso y, justo quería decir. mirá, Y claro, que la foto sea de cada uno y cada una, porque a claro, veces, la verdad que uno quiere mucho a las mascotas y quiere mucho a los hijos, o al esposo, o a la esposa, lo que sea, ¿no? Pero siempre es de uno, porque no saben cuánto ayuda a la comunidad que se conforma en las aulas el que haya una foto. Si bien no es sí. grande la imagen, pero uno ya se va haciendo como algunas ideas. Ah, yo identifico muchas veces, digo, ah, esta carita participó un montón. Esta carita no participa nunca. Pero va generando así como una apropiación del espacio. Suban las imágenes. Claro, Muy además bueno. ustedes se muestran en el aula presencial, también esperamos que lo hagan en el aula de Moodle. Sepan que nadie ingresa que no tenga permisos para usar, eso también sépanlo. Damos por sentado que se sabe, pero no está de más decirlo. Y por otro lado, una última recomendación y es que se muestren activos. Este, las propuestas de educación a distancia también convocan al estudiante a visibilizarse, a mostrarse. Este, Piensen nosotros ya hace rato que dejamos de hacer paralelos de lo que haces cuando estás presencial y lo que haces cuando estás a distancia, pero bueno, esto de cuando uno está presencial y que ante una pregunta del profesor contesta y se muestra, y bueno, eso también nos da a nosotros una sensación de que nos van siguiendo y los alimenta y los motiva también entre ustedes para generar respuestas. Así que, bueno, los convocamos a eso, que sean lo más activos posibles. No sé si alguna otra cosa que me haya olvidado. Ah, les, por un error de omisión, no invité, que este año había pedido estar. Tenemos nuevas autoridades en el departamento. La directora de departamento le acabo de decirme, no te pasé el enlace de esta primera reunión. Bueno, nada, les manda también una suerte de saludo de bienvenida. Y sobre todo ella hace hincapié en esto que les decíamos al principio, que ustedes son tan estudiantes de la UNLA como si vinieran todos los días a la universidad. Y eso es bueno que lo sientan. Que estás, ¿dónde estudias? En la Universidad Nacional de Lanús. ¿Pero dónde queda? En Lanús. Pero yo soy estudiante de esa universidad. Bueno, acá nos dicen que fuimos muy claros. Muchas gracias. Bueno, nos alegra que hayan estado compartiendo esta charla. Eh, bueno, y que sea el inicio, ¿no? de muchas otras charlas más en otros espacios, por otras vías, por otros canales. Si quieren volver a presenciar otra charla, no hay ningún problema. Yo voy a grabar, estoy grabando, voy a subir esta charla, así que si queda alguna duda, alguna pregunta, no duden de hacerla por el aula de tutorías, por el aula de asistencia a la carrera, si hay algo puntual que quieren saber. Pero bueno, nos estamos viendo en los En las espacios, aulas. nos estamos leyendo en Estamos. las aulas. Profe, Un fin de semana. perdón antes que nos retiremos. Justo ahí me Sí. está escribiendo una compañera.